Marianela. Marianela Monitor. Ya dije que ya está. Planeación y desarrollo. Además, tú puedes meterse tu computador. Mejor, ¿qué más hago? Ya. Eso también ocurrió presencial. Me voy a cerrar aquí el micrófono. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ahora sí, profe. Muy bien, Lisette. Profe, yo te envié el correo y no me respondiste. A ver cómo fue, porque como me han llegado tantísimos por la virtualidad. Cuéntame, Lisette. ¿Qué dice tu correo? Cuéntame. Pues es que yo no he podido exponer el tema anterior y no tengo notas del corte anterior, por lo que solo he ido a una clase. Entonces, hagamos lo siguiente. ¿Te alimentaste con la monitora? ¿Con quién? ¿Con Marianela? Pues estaba esperando primero tu respuesta. Claro, entonces, claro, entonces en esta semana lo hacemos. Señor, En esta semana lo hacemos. Es decir, aliméntate. ¿Qué fue lo que vimos en el primer corte con Marianela? Hola, profe. ¿Cómo estás, Marianela? Bien, bien. ¿Y usted, profe? Sí, es que la estudiante Edith, creo que se llama, o Lisette Cabezas, Lisette, sí, tiene algún inconveniente con respecto a la nota del primer corte. A ver si tú me ayudas y le indicas qué fue lo que vimos en el primer corte para que ella pues comience a adelantarse y en el transcurso de la semana pues, me presente el RAE, y cuando me presente el RAE sería cuanto antes, y con eso me tocaría dejarle otro trabajo y se lo dejo yo para efectos de que ella pueda pues tener sus punticos de participación. Entonces lo hago así a través de otro trabajo. Ok. Me presente el RAE. Eso es. Ok. Y con base en, ¿Funcionaría con el syllabus? ¿cómo dices? Como ya necesito los temas que se vieron en el corte pasado, ¿funcionaría con el syllabus? Pues sí, es que hay veces que con la pregunta a un estudiante o con la exposición que ellos hicieron, pues nos salimos un poquito del tema. ¿Ves? Claro, sí. Entonces no quiere decir que vamos a seguir al pie, tenemos que tocar aspectos, pero como la mecánica y la metodología que tomamos fue que a medida que yo explicaba los temas, algún tema de interés que le gustara al estudiante, tomara ese tema y me trajera un RAE. Eso fue lo que hicimos en el primer corte, trayendo pues Claro. probablemente la parte central de lo que pues corresponde a planeación y desarrollo, pero así lo hicimos. Entonces, por eso te digo que Marianela te colabore para efecto de mirar qué fue lo que vimos y así tú escojas tu RAE y unas estudios para el examen. profe, Ok. pero es que tú me habías dado el tema de RAE la vez pasada al Consejo Nacional de Ah, Planeación. bueno, listo, no hay ningún problema. Pero Claro. creo que él se refiere al RAE del corte pasado. Sí, por eso. ¿Tú tienes el RAE pasado? ¿Ese?
¿Lo Sí, tienes? sí, ¿Consejo? señor. Ah, bueno, entonces ese lo dejamos para los puntos. Y escoge tú uno, la misma mecánica, escoge tú uno para tu RAE. Escógelo tú de acuerdo a lo que te alimentes con Marianela. Vale, profe. Y ese que te lo dejé, lo dejamos para que tus punticos aumenten, porque entonces vas a quedar pues sin esa nota prácticamente y es un poquito complicado. Entonces, ese hazlo bien jalado, me lo presentas y luego me presentas el RAE y con base en lo que te alimente Marianela, pues realizamos la evaluación escrita. Vale, profe. Y con eso, pues, tan pronto me presentes eso, acuérdate que el 16 es la prueba escrita y es cuando yo subo las notas. Entonces, para subir la tuya de primer corte, teniendo ya la nota. ¿Vamos? Sí, señor. Muchas gracias. Me escribes, me mandas por chat, es mejor porque uno está ahora por chat más que por el correo. Entonces, tienes mi teléfono, si no te lo pides a Marianela y me escribes, profe, ya tengo esto. Digo, listo. Entonces, preséntamelo. Entonces, si te digo, mándamelo por correo, te digo. O si tomo otra decisión, pues miras tú para el efecto de que la cumplamos. Eso es. Muy bien, Lisette. Entonces, tenemos 7. ¿Quién falta? Son 8. Sí vino el estudiante, el ingeniero. ¿Cómo se llama el ingeniero que no en la clase pasada? ¿No ha venido? Sí, profe, ahí está Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás, Gabriel? Bien, bien, profe, ¿cómo está usted? Adapta tu micrófono que te oigo bajito. ¿Listo mejor? No, a ver, o sube el volumen, a ver. Listo, profe. Ya. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, profe, ¿y usted cómo está? Bien, ¿qué pasó la clase pasada? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo estaba en México, estaba intentando volver para Colombia, entonces fue una locura. Estaba comprando tiquetes, estaba Me mirando. imagino. Sí, Bueno, pero ya estamos acá. sí, señor. Marianela, a ver si me ayudas. ¿Cuál es? Hoy falta uno porque tan solo han entrado Faltan 7. 2. 2 faltan, aquí me dice 7. Sí, porque profesor es contando también a ti. Ah, es conmigo, entonces me faltan 2. Vaya, se formó un desorden, señores. Bueno, si quieres paso lista para ver quién falta, profe. Sí, me gustaría. Por Ok. favor. La lista con el orden que usted me mandó. Eso. Yo, Daniela Cabezas, Yo. ok. Juan Camilo Carreño. ¿No está Juan Camilo? Ok, José Vicente. José Vicente, ¿estás ahí? Parece que no. O no se ha conectado. Hay 8, faltaría 1. Por eso no sé. Ahí escribió por el chat. ¿Así escribió? No vi. No se ha conectado todavía. Así sí escribió. Ah, tiene problemas con el micrófono, sí. José Vicente sí está. Ok, Karen. Aquí estoy. Ok. Gabriel Peña ya habló. Sofía Soto. Aquí estoy. Ok. Yuri. Presente. O sea, nada más falta uno ahora. Falta Juan Camilo. Carreño, Juan Camilo, el que escribió, ¿quién fue? José Manuel. José Vicente. Ah, ya. José Vicente, sí. Entonces tengamos en cuenta, Juan Camilo no se ha conectado. Ok. Aquí me aparecerá, hay 8. Bueno, estamos aquí. Ok, sí. Ya no tengo la lista que falta él nada más. Muy bien, Juan Camilo. Ok, profe, para hoy teníamos los RAES, profe. Correcto, sí. De acuerdo a lo que tú me enviaste y yo te envié un correo, comenzamos con el COMPES. A ver, yo no El sé dónde COMPES. estará. ¿Será que sí está Marianela para que inicies con el COMPES? Sí, está, profe, aquí Muy estoy. bien, entonces comencemos, Marianela. Ok, voy a compartir mi pantalla. A ver, Bueno, aquí está. Ajá. Ok. Voy a poner aquí. Ay, si me deja. Aquí está. ¿Pueden ver? sí, estamos viendo. Ok. El COMPES, más pequeñito.
El COMPES, Consejo Nacional de Política Económica y Social. Bueno, para comenzar, el COMPES fue creado por la ley 19 de 1958, pero fue modificado por el artículo 25 del decreto 111 del 111-53 del 99. Tiene ciertas normativas vigentes que pues todas tienen que ver relacionadas con lo que hace el COMPES, cómo se relaciona esto y todo esto. Son todos estos decretos y ley con los que se ve relacionados. Si quieren podemos ver uno a uno, los tengo abiertos por fuera. Sí, al menos digamos de qué trata nomás. Y si es prudente, al menos tocar el artículo 1 o 2, pues miramos a ver. Ok, digamos de lo tengo por aquí por fuera, porque no lo conseguí en PDF. Aquí se puede ver que el artículo 1 propuesto de la presente ley tiene como propuesto establecer los procesos y mecanismos de elaboración, apropiación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos complementarios por el artículo 342 y en general por el artículo 2 del capítulo de la Constitución Política y demás normas constitucionales que refieren al plan de desarrollo y planificación. Bien. El acto aplica la ley orgánica del plan de desarrollo y se aplicará a la nación, entidades territoriales y organismos públicos de orden público. Entonces, continuando también está el decreto 1627 de 1972-74, que el Consejo Nacional de Política Económica y Social es el organismo asesor principal del gobierno de la nación en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo económico social del país. Luego está el decreto 2132 de 1992, en el cual establece la naturaleza jurídica, funciones del Fondo Nacional Hospitalario, el Fondo del Ministerio de la Educación Nacional, conforme a los fondos de confinación de la inversión social, FIS, como establecimiento público de orden nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación. Pues en general todos estos decretos se ven relacionados en cómo funciona el COMPES. Sí, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Ya a partir del decreto 2132 del 92 es cuando ya miramos nosotros la nueva constitución política. Entonces ya cambió algunos aspectos y por eso entran a modificar algunas normas, algunas leyes, o a reformar otros artículos anteriores. Muy bien. Claro. Miremos el decreto 2500 a ver qué nos dice. En el decreto 2500, que es competencia constitucional y legal de la Presidenta de la República, el Presidente de la República, modificar la estructura de la rama jurídica en la cual hace parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto 627 de 1974, el Consejo Nacional de Política Económica y Social es el organismo asesor del gobierno nacional en todos aquellos aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país. En el artículo 3 determina su integración, la cual se hace necesaria modificar. Ahí está. Entonces, es aquí se ve en el artículo 1 modificarse. Claro. Ese decreto 2500 de 2005 está modificando el 627 del año 74, porque ya es muy anterior. Bien, iremos ahora al 2148. Ok. Modifica el inciso primero del artículo 26 del decreto 2132 de 1992, en el artículo 3 del decreto 627 del 74, los cuales establecen, para el cumplimiento de sus funciones el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y el COMPES para la política social, el COMPES social en sus sesiones esenciales, virtuales, serán presididos por el Presidente de la República, y están integrados de la siguiente forma. Son todos los que pertenecen, que son miembros que tienen voz y voto dentro del COMPES, pues el presidente, los ministerios, todos los ministerios están involucrados en esta parte, hay otros más, los departamentos administrativos del presidente de la República,
director de Departamento Nacional de Planeación y el director de Departamentos Administrativos de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias. Se cuenta que deben aparecer continuamente decretos en razón a que, pues con la creación en primera instancia del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación y a su vez con la creación del ministerio a través de la ley 1951 del año 2019, pues también entrarán a hacerse unos cambios en razón a que ya le dan unas facultades o cambian de acuerdo a otras normas al COMPEX. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, seguimos. ¿Quieres que continúe leyendo cada artículo, cada decreto, mejor dicho? No, simplemente de qué se trata, no más. Ok, también. En el 5317 del 2009, podemos encontrar que aquí está. Integración del sector administrativo de planeación nacional. El sector de planeación nacional, de conformidad con la disposición legal vigente, está integrado por el Departamento Nacional de Planeación, quien tendrá a su cargo la orientación del ejercicio de las funciones de las siguientes entidades adscritas y vinculadas. Bueno, listo. Sigamos con el último que tienes tú ahí. Okay. Y el último decreto, el de 4487 del 2009 también. La sesión, en el artículo 1, las sesiones de conformidad con lo preservado en la ley 527 del 99 se lleven a cabo de forma no presencial en el Consejo Nacional de Política Económica y Social del COMPES Social deberán integrarse por el siguiente procedimiento. O sea, tienen unos procesos para la convocatoria, la deliberación y toma de decisiones, entre otras cosas que tienen que tomar en cuenta para estas reuniones. Bien, tú hablaste de la ley 527 del año 99. ¿De qué año hablas? 99. 527. ¿Y de qué trata esa ley 527? ¿Eso no la leímos ahorita? 599, no, estaba por fuera, estaba por fuera. A ver, ¿qué me dices? Sí, ya no, está 599. Listo. Jura que era la que leí ahorita. No, esa no la has leído. Leíste la ley 19 del 58, porque no has pedido otra ley, sino, y bueno, la 152 que ya la conocemos nosotros del Estatuto Orgánico de los Planes de Desarrollo, pero la 527 del año 99 no. Con base en lo que estás hablando de ese último decreto, pues ¿de qué trata esa ley? Porque ese decreto es reglamentario de esa ley. Digamos. Sí, aquí sale que modifica el decreto 19 del 2012, artículo del ámbito de la aplicación. La presente ley será aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos, salvo los siguientes casos: las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o tratados internacionales, y en las advertencias escritas por disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de documentos en razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo. Bien, date cuenta de lo importante que es, porque habla sobre los tratados comerciales, los acuerdos comerciales. Claro. ¿Con base en qué? Que hacen llegar los mensajes. Claro, ¿con base en qué? Pues viene esa ley 527 para que el COMPES pues tenga a bien y esté muy pendiente de los acuerdos comerciales. Acuérdate que en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos se firmó en 2006 el comercial, 2007 el político y en 2008 el jurídico, para que entrara en vigencia el Tratado de Libre Comercio en 2012 con la ley 1520. Entonces, pues no esperábamos que entrara en vigencia tan tarde, pero ya teníamos la ley del año 99 para hacer frente a esos acuerdos comerciales. Claro. Para que el COMPES, de alguna manera, se apersonara también de esos tratados comerciales. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, alguna partida, de pronto algunos gastos, miremos con el desplazamiento de unos funcionarios a Europa cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿sí? Que fue a través de la Ley 1669 de 2000,
y ese fue como 2013, 2014. Entonces, estamos pendientes de lo que haga el COMPES en materia de autorización de algunas partidas y algunos proyectos. Muy bien, seguimos. Ok. Bueno, en general realmente esas normativas explican todo lo que es el COMPES, pero yo quise sacar algunas de lo que mencionan en ellas, que me parecieron como las más relevantes, que hay que tener como más presente siempre del COMPES para entenderlo en general, me parece a mí. Pues yo quise explicar quién es, o sea, qué es el COMPES en general. Es la máxima autoridad nacional de planeación. Desempeña como organismo asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico y social del país. Por lo que para lograr esto, coordina y orienta los organismos encargados de la dirección económica y social del gobierno, llevando a cabo estudio y aprobación de los documentos relacionados con el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. Además, está encargado de revisar el Plan de Desarrollo Nacional antes que el Ministerio de Hacienda y que lo vincule al proyecto de presupuesto general de la Nación, para posteriormente pues, ser revisado y aprobado por el Congreso. Claro, entonces como bastante importante tener en cuenta en relación de todos los artículos. Claro, porque se cuenta que nos está diciendo que es la máxima autoridad nacional de planeación. Y de pronto dentro de el estatuto orgánico de los planes de desarrollo, perdóname, estatuto no, ley orgánica, perdóname, ley orgánica de los planes de desarrollo, pues nos habla el Consejo Nacional de Planeación, que es la que debe aprobar ese plan de desarrollo. Pero aquí tenemos a uno más. La máxima autoridad es el COMPES, el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Y a través de él, por ejemplo, si es algo extraordinario, un proyecto que se sale de las manos pues, del gobierno, esa directriz, ese acto administrativo que dicte, esa se llama la directiva, si no estoy mal, que dicte el COMPES es fundamental. Entonces, por eso dice, bien, para efecto de esto, está en manos del COMPES para que nos dé una respuesta. O sea, cualquier cosa que haya que va a hacer el gobierno en cuanto al desarrollo económico y social del país, todo tiene que pasar por el COMPES antes de cualquier cosa. Sí, hay cosas Pregunta. Espérate, hay cosas o elementos que los puede desarrollar el gobierno, pero cuando hay montos supremamente altos, entonces el COMPES tiene que jugar un papel importante, porque lo otro... Y que tiene que tomar en cuenta el presupuesto nacional. Claro. Entonces, con base en eso, si hay una partida enorme, vamos a mirar, por ejemplo, un ducto vial, por decirlo así, un corredor vial entre Bogotá y, vamos a decir, y La Guajira o Barranquilla, por ejemplo. Entonces, es un proyecto de mucha envergadura y es altísimo. Entonces, el COMPES tiene que hacer sus estudios y dar un visto bueno ¿a quién? Al gobierno, a través de una directiva. Sí, señor, con base en la directiva del COMPES, etcétera, etcétera. Entonces, ya el gobierno dice, mire, la máxima autoridad. Muy bien. Ok, continuando con esto, también es importante para mí, me parece importante mencionar las funciones del Departamento Nacional de Planeación relacionadas con el COMPES, que pues en este se ve involucrada la presentación, el presentar para el estudio y aprobación del programa macroeconómico anual, también las políticas, estrategias, planes y proyectos del gobierno nacional. Cualquier tipo de inversión pública que se quiera hacer también tiene que ser aprobada, estudiada, analizada de todas las maneras por el COMPES y también el plan financiero del sector público, como igualmente el plan operativo nacional de inversión en general, que se quiera llevar a cabo por parte del plan de desarrollo nacional. También está el programa de desembolso de créditos externos del sector público, también deben ser estudiados, analizados por el COMPES, como también los superávit de las entidades descentralizadas también deben ser analizadas y estudiadas por el COMPES, y así también presentar el apoyo requerido por el COMPES en todas las demás acciones y funciones de su competencia. A ver, ¿cuál es el superávit de esas entidades? ¿De cuáles entidades se tratan si hay superávit? ¿No entendí? ¿Cómo así? Sí, tú leíste que también el superávit de algunas entidades. ¿Cuáles son esas entidades descentralizadas?
Dice, presentar para su estudio y aprobación el monto y distribución de las utilidades y el superávit de las entidades descentralizadas. ¿Cuáles son esas entidades? Pues que presenten superávit en sus utilidades, ¿no? Aquí lo noté. Si alguien sabe, me dice, o si no, explico. A ver, jóvenes. ¿Cómo es la pregunta, profe? La pregunta es, ciertamente hay entidades que generan utilidades y presentan un superávit, y esas entidades son descentralizadas. Y por eso, dentro de las funciones relacionadas de planeación nacional con el COMPES, está presentar para su estudio y aprobación el monto y distribución de las utilidades y el superávit de las entidades descentralizadas. Entonces, ¿cuáles son esas entidades descentralizadas? Bien, no tengo alguno, entonces explico. Eso lo habíamos tocado de pronto cuando mirábamos así rápidamente estructura del Estado. Cuando dijimos entidades del gobierno central y entidades del gobierno descentralizado. Dentro de esas descentralizadas dijimos, y comencé diciendo, empresas industriales y comerciales del Estado. Las son las que generan utilidad y generan un superávit alto. Eso hay que presentarlo para estudio de aprobación, ¿sí? Ese monto. Sí, es claro, eso es lo que nos está diciendo, no cualquier entidad descentralizada. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de los planes de desarrollo y de los proyectos de inversión que va a hacer el gobierno. Por tanto, esa presentación de utilidad de esas entidades, acuérdese que hace parte del ingreso del presupuesto del gobierno central. Y por eso el COMPES debe conocer para manejar todo ese presupuesto con respecto a los ingresos. Porque es de entender que no solamente los ingresos están los impuestos, también están las utilidades que generan empresas industriales y comerciales del Estado. Y este es el punto dentro de esas funciones que relaciona al COMPES con el Departamento Nacional de Planeación. Presénteme, amigo, para el estudio de aprobación el monto de eso, si es cierto o no, para el presupuesto. Porque claro, no, si tiene una partida, un superávit, vamos a decir, de 50 mil millones de pesos, ejemplo, entonces vamos a cancelarlos todos, vamos a pasarlos todos a los ingresos del presupuesto. No, eso lo determina el COMPES dentro de lo que le pasa el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, él presenta, Planeación presenta para el estudio la aprobación y el monto de eso. Mire, esta fue la utilidad. Entonces, el COMPES decide, sí, señor, si fueron el monto que dije, no, le vamos a restar un 20%. Entonces, eso determina el COMPES. Es claro esa partecita, por eso es tan importante. Sí, profe. Y por eso también, complementando con lo que dice el profe, también el Departamento Nacional de Planeación debe entregarle anualmente un informe con el resultado total de las evaluaciones, de todo lo llevado a cabo durante el año, durante el año al final, pues a qué se hizo al final de todo, con del plan de inversión del siguiente año también, y así poder diseñar un nuevo plan de desarrollo nacional. Sí, un nuevo plan de inversiones, porque debo conocer el anterior y eso es apenas lógico. Cuando yo voy a realizar un presupuesto, tengo que valerme el presupuesto inmediatamente anterior para proyectar cuáles van a ser las inversiones y también los gastos, indudablemente. En las inversiones, hablando en este momento de esas inversiones, pues a efecto de hacer un incremento y cómo van ejecutándose los proyectos de inversión. Por eso es tan importante ese informe que presente de acuerdo a lo que tú dices. Muy bien. Sí. Bueno, continuando, también quiero nuevamente mencionar a los miembros del COMPES, establecido mediante el decreto 2148 del 2009, los permanentes, no permanentes, invitados y otros asistentes. El COMPES actúa bajo la dirección del presidente de la República y pues tienen voz y voto dentro de el vicepresidente de la República, todos los ministerios, el director del Departamento Administrativo la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el director del Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnologías y Innovación, como ya mencioné anteriormente, pero pues me parece importante recalcarlo. Sí, ¿no? Lo que decíamos nosotros anteriormente, hablamos
del decreto 2148 de 2009. Sí. Y si nosotros recordamos con respecto a ese último punto que lo tienes en tu diapositiva, dice, el director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces, es muy probable que ese decreto haya sido modificado. Yo digo, ¿por qué? ¿Quién me contestó? ¿Por qué tuvo que haber sido modificado el decreto 2148 de 2009? A ver, yo veo aquí en el chat, ¿quién hay? No ha entrado nadie. A ver, jóvenes, explico, atento a eso. Ciertamente, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación fue creado por la ley 1286 del año 2009. Entendamos, cuando se eleva Colciencias a Departamento Administrativo. Es decir, una entidad descentralizada pasa a ser entidad centralizada. Uno. Entonces, por eso menciona aquí el decreto 2148 de 2009, el director del Departamento Administrativo también hace parte de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero a partir, y eso creo que lo tocábamos, cuando miramos los ministerios, acuérdese que la ley 1951 de 2019, creo que eso 2018, ¿sí? Se crea, no, 2019, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, decreto 1951 de 2019. Démoslo. ¿Quién lo buscó? Entonces, por eso es que no ¿Me aparece repites el decreto, por favor, profe? el decreto o la ley. La ley la 1289 del 2009, ¿cierto? No, estoy diciendo, el decreto que estamos abordando es el 2148 de 2009, donde dan unos integrantes, creo que es lo que dice ahí, ¿no? Sí. Entonces, si miramos el último ítem en la diapositiva que nos trae Marianela, dice que hace parte del director del Departamento Administrativo de Ciencia, ¿sí? Tecnología e Innovación. Y ahí lo explicamos. Decía yo que una entidad, ¿sí? descentralizada del orden nacional pasa a entidad centralizada a través de la ley 1286 de 2009. O sea, Colciencia se convierte en departamento administrativo, pasó a ser centralizada. Pero a raíz o a través de la ley 1951 de 2019, se crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya no se haría parte como miembro el departamento administrativo porque fue cambiado por el ministerio. Okay. ¿Sí leyeron las dos normas? Yo pensé que eso andaba actualizado porque realmente yo saqué todo de la página principal del DNP, entonces dije, no, bueno, eso está actualizado lo último, no creo que algún departamento haya cambiado o algo parecido, no me acordaba de lo que nos estás comentando en este momento, entonces pues yo me guié por lo que... No, yo no estoy diciendo que de pronto lo hiciste mal, no. Si no lo hicieron, tienen que hacerlo, porque esto es nuevo. Acuérdense que estamos hablando de un ministerio recién creado que comenzó a funcionar este año y que fue creado la ley 1951 del año 2019. O sea, estamos hablando de muy fresco. Mientras este decreto pues debe ser pues modificado, el 2148 de 2009, para que cambie el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Sí es claro? Entonces, no nos quedamos con eso porque se supone que esto es muy cambiante. Toda esta parte pública que estamos tocando, planeación y desarrollo, indudablemente hay que mirar esos componentes con respecto a cómo el COMPES entra a participar dentro de las decisiones que pueda tomar alguna entidad centralizada del orden nacional, como es el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. ¿Quedó claro eso, no? Sí. Bueno, eso no es para decirte, Marianela, a mí, no. Tú haces tu consulta y por eso yo los acompaño a ustedes, no es que los suelte. No, eso está bien. Hiciste, está muy bien. Seguimos, Marianela. Bueno, ya eso sería todo realmente, o sea, todo lo principal, como tal, como todo está en los decretos, pero yo quise nada más resaltar lo que me parecía principal, importante tener en cuenta al momento de cuando me digan qué es el COMPES o quién es ese o qué es esa organización, saber qué es, me parece principal todo lo que ya mencioné anteriormente. Y como pues,
todo salió del DNP. Bien, pero yo dije, y no se han ganado puntos porque nadie buscó la ley 286 de 2009 y la 1951 de 2019. Nadie. A ver, Yo ¿quién tengo buscó? la ley 1951 del ¿Y quién me 2000. habla que no aparece en chat? Sofía. A ver, Sofía. ¿Quién ¿La quedó con el leo? chat? Lee, a ver, desde el comienzo. Acuérdate cómo es que lo hacemos nosotros. Diremos. Dice ley 1951, No, 24 de enero. no. Me gustaría primero la ley 286 del año 2009. Me gustaría. Bueno, entonces yo ya leo la otra. Bueno, ya tienes la otra. Leámosla, Sofía. Ah, no, que alguien más lea esa ley. Profe, yo la tengo, yo escribí al chat. Profe, yo escribí al chat. A ver, Yuri. Yo escribí al chat. Sí, ya miré. A ver, la ley 286 del Entonces, 2009. 286 de enero del 23 del 2009, dice, por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. Bien, continuemos. Capítulo 1, disposiciones generales. El objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. Objetivos. Por medio de la presente ley se desarrollan los derechos de los ciudadanos y los deberes del Estado en materia del desarrollo del conocimiento científico, del desarrollo tecnológico y de la innovación. Se consolidan los avances hechos por la Ley 29 del 90 mediante los siguientes objetivos específicos. 1. Fortalecer una cultura basada en la generación, la apropiación y la divulgación del conocimiento y la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanentes. 2. Definir las bases para la formulación de un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 3. Incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales de la política económica y social del país. 4. Transformar el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología Francisco José de Caldas, Colciencias, actualmente establecimiento público del orden nacional, en el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se denominará Colciencias. 5. Transformar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bien, dejemos ahí. 6. Entonces, eso, sí. Ustedes tienen que leer eso, jóvenes, porque es uno de los miembros, su dirigente, que hacen parte, pues, dentro de ese decreto de esa entidad. Bien, aquí me aparece José. ¿Punto, profe? Sí, punto, claro. ¿Y leo la otra ley, profe? Sí, pero aquí me apareció José, ¿no es? ¿Quién es el siguiente? Yo había dicho. Bueno, sí, tú, discúlpame. Sofía, sí. A ver, Bueno. la ley, ahora sí. Dice Ley 1951, 24 de enero del 2019, por la cual crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia decreta, artículo 1. El objeto de la presente ley es crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo a la Constitución y la ley, para contar con el ente rector de la política de ciencia, tecnología e innovación que genere capacidades, promueva el conocimiento científico y tecnológico, contribuya al desarrollo y crecimiento del país y se anticipe a los retos tecnológicos futuros, siempre buscando el bienestar de los colombianos y consolidar una economía más productiva y más competitiva y una sociedad más equitativa. Parágrafo 1. En un plazo no mayor a un año a partir de la sanción de la presente, el Ministerio debe iniciar su funcionamiento y el Gobierno Nacional debe hacer los ajustes necesarios al respecto. Bien, acuérdese que en un año, y comenzó a funcionar este año, en enero se dio inicio a ese ministerio. Muy bien, eso era para agregar esa partecita. Muy bien, escribe ahí tu calificación, por favor, Marianela, en el RAE, 4,5. Miremos el siguiente. ¿Profe, puntico? No, sí, claro, el punto. A Sofía y a la otra estudiante. A Yuri, correcto. A ver, Daniela Cabezas. Confis. Sí, señor. Ya les comparto la pantalla. Muy bien.
¿Listo? Listo, Lisette. Bueno. A mí, ay, no puedo agrandar esto. No, está bien, déjalo así. Espérame. Bueno, a mí me corresponde hablarles hoy del CONFIS, el cual significa Consejo Superior de la Política Fiscal. En primer lugar, la normativa que tú encuentras. Antes de que miremos la normativa, para adentrarnos, ¿qué es la política fiscal? Bueno, la política. Sí, señor. La política fiscal. Alguien aquí me va a abrir chat, a ver, chat. ¿Quién es el primero en chat? Aquí lo abrí ya. A ver, aquí me dice. Bien, Pues es aquella que configura el presupuesto del Estado y los componentes del gasto público y los impuestos en general, ¿no? Claro, es todo lo que tiene que ver con ingresos y gastos. ¿Y quién maneja los ingresos y gastos? ¿Qué instrumento? Pues el presupuesto del gobierno central. Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de presupuesto, hablamos de ingresos y gastos. Por eso se llama Consejo de Política Fiscal. Es eso. Sí, señor. Eso hay que entenderlo desde un comienzo para adentrarnos. Ahora sí miremos la normativa, por favor. En normativa inicialmente tuve el decreto ley 1421 de 1993, que es por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Luego tenemos el decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el acuerdo 24 de 1995 y el acuerdo 20 de 1996, los cuales conforman el estatuto orgánico del presupuesto distrital. Ojo, el decreto... Un momentico ahí. Es muy importante tener, nosotros miramos el estatuto orgánico, perdóname, la ley orgánica, el estatuto orgánico del presupuesto a nivel nacional. Y este es a nivel distrital. Ahí está, por eso nos habla de qué. Decreto 714 del 96, ¿qué nos dice? Por el cual se compila el acuerdo 24 del 95 y el acuerdo 20 del 96. Eso hay que entenderlo, que corresponde al estatuto orgánico del presupuesto, pero distrital. Entonces, entendamos, y esto es importante explicarlo. ¿Por qué? Porque interviene dentro de esa política, la política fiscal, discúlpenme, pues el CONFIS, para mirar a nivel nacional, no solamente a nivel de gobierno central, también el gobierno distrital. Dentro del gobierno nacional no es que únicamente vaya a fijarse el CONFIS en el estatuto orgánico del presupuesto. Miremos, o sea, la ley 89, la ley 38 del año 89, la ley 179 del 94, la ley 225 del 95 y el decreto 111 del 96, que se constituye a través de esas normas en el estatuto orgánico del presupuesto. Eso es a nivel nacional, pero aquí también tiene que ver el CONFIS con el estatuto orgánico del presupuesto distrital, formado por lo que nos está diciendo ahí. Entonces, entendamos los diferentes gobiernos. Seguimos. Bueno, el decreto 111 de 1996, que es por el cual se compilan la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. Luego tenemos el decreto 411 de 1990, por el cual se reglamenta la ley normativa del presupuesto general de la Nación en lo referente al CONFIS, la ley 225 de 1995, por el cual se modifica la ley orgánica del presupuesto, la ley 38 de 1989, que es el normativo del presupuesto general de la Nación, y que más tarde va a ser modificado por la ley 179 de 1994. Bien. Okay. Seguimos con qué es y cómo nació. Bueno, el CONFIS es un cuerpo colegiado creado mediante el decreto ley 1421 de 1993 y definido en el Estatuto de Presupuesto de Bogotá por el decreto 714 de 1996 como instancia rectora de la política fiscal y coordinador del sistema presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá. Bien, es decir, disculpa, es el encargado. Sí, sí.
allá que tocas tú ese decreto 714 o 714 del 96, pues que hace parte, pues el estatuto orgánico, yo digo, ¿por qué acuerdo y por qué no ley o decreto o resolución? No sé. Acuérdate que leíamos que el decreto 714 del 96, pues hace parte el acuerdo 24 del 95 y el acuerdo 20 del 96, lo que se denomina el por estatuto lo orgánico del presupuesto distrital. distrital, sí. Okay. Entonces, ¿por qué acuerdo? ¿Por qué no ley? ¿Por qué no decreto? ¿Por qué no resolución? No, ni idea. Bueno, yo explico. Jóvenes, porque muchas veces está escrito y uno no le pone atención. ¿Qué implica esto? Atención. Quiero que nos ubiquemos en el cuadrito de doble entrada que tocábamos nosotros en clase, ya presencial. ¿Sí? El cuadrito de doble entrada donde estaba, ¿cómo se llama? El Estado. Estaba la estructura del Estado. Estaban las ramas del poder público, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Y estaban los diferentes gobiernos, el gobierno nacional, departamental y municipal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ubicarnos en el gobierno distrital y nos vamos a la rama legislativa del poder público. O sea, dentro de esa rama hacen parte ¿quién? La corporación que se llama consejos municipales. ¿Quiénes lo conforman? Los concejales. ¿Cuáles son sus actos legislativos? Acuerdos. Por eso es muy diferente a nivel nacional que dentro de la rama legislativa hablamos del Congreso de la República. Y si hablamos del gobierno departamental, la corporación de ese nivel departamental se llama Asamblea Departamental y sus miembros se llaman diputados y sus actos legislativos se llaman ordenanzas. Entonces, si no quedó claro, explico nuevamente. A ver, ustedes tienen que tomar nota. ¿Quedó claro o no, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí quedó profe. claro? Entonces, Sí, profe. eso. Entonces, eso hay que entenderlo cuando miramos qué es y cómo nació, porque ya se está refiriendo aquí más al gobierno distrital. Bien, seguimos. Okay. Entonces, en pocas palabras, es el encargado de revisar el Plan Nacional de Inversiones que presenta el Departamento Nacional de Planeación y el COMPES junto al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Quiénes lo conforman? El CONFIS está integrado por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el Consejero Económico de la Presidencia de la República, los viceministros de Hacienda, los directores de la Dirección General del Tesoro Nacional y los directores de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Bien, yo hago una pregunta. Aquí nos dice, sí, integrado por el Consejero Económico de la Presidencia de la República. ¿Y dónde ubicamos al Consejero Económico? Porque el Departamento Administrativo ya sé a dónde lo ubicamos. Los viceministros también y los directores pues, del Tesoro Nacional, que está dentro del departamento, y directores de Impuestos y Aduanas. Ya hablamos del Ministerio de Hacienda. Pero el Consejero Económico de la Presidencia, ¿dónde lo ubicamos dentro de la estructura del Estado? ¿Dentro de la rama ejecutiva? Rama ejecutiva, pero ¿en qué? ¿En qué parte? A ver, jóvenes. Ciertamente, estamos hablando aquí de departamentos administrativos y departamento de planeación, perdón. Quiere decir que el consejero económico y de otros consejeros hacen parte del departamento administrativo de la presidencia de la República. Eso debe quedar muy claro. Se llama consejero económico. Hace parte del departamento administrativo de la presidencia de la República. Por eso dice Consejero Económica de la Presidencia de la República. Muy bien, ¿quedó claro eso o no? Sí, señor. Muy bien, seguimos. Los objetivos principales pues, son
tres en general. Primero, desarrollar las medidas de carácter fiscal necesarias para asegurar las metas establecidas por el gobierno. Esto se hace en concordancia con los planes y programas y la política macroeconómica en materia de los ingresos y gasto público. Segundo, un momentico. Dice, la política macroeconómica. ¿Qué hace parte de la política macroeconómica? política. A ver, jóvenes. Ciertamente, tal vez algunos de ustedes vieron su micro y su macroeconomía. Entonces, cuando hablamos de macroeconomía, hace parte del gobierno. ¿Cierto? Esa parte gubernamental se manejan esas variables macroeconómicas. Por ejemplo, el crecimiento y desarrollo, ¿sí?, de un país es medida por qué variable macroeconómica. Pregunto. Yo, profe. ¿Quién es yo? Marianela. A ver, Marianela, ¿quién? ¿Por qué? Pues principales indicadores pueden ser... No. Exactamente la pregunta, no los principales. Yo estoy haciendo una sola pregunta de una variable macroeconómica. Y repito, el crecimiento y desarrollo del país es medido por qué variable macroeconómica o por qué indicador. Por el Producto Interno Bruto. Correcto, esa es. No es que me vas a nombrar todos, sino uno nomás. Ponga ese punto. Gracias. Eso es. Cuando ya comencemos a mirar la parte macroeconómica, porque nada sacamos si leemos y no entendemos. Sí, yo he escuchado, pero yo no sé qué es eso. No sirve. Y eso, por eso el profesor acompaña a la presentación de estos RAE. Miremos otro ejemplo. La inflación, que es otra variable macroeconómica, es medida por un indicador. ¿Cómo se llama ese indicador? A ver. ¿IPC? No leo algo porque no me dijiste quién. Así no es. ¿Quién habló? Sofía. Sofía, no es sino que te metas al chat y digas... Ay, perdón, profe. Bueno, te lo valgo, pero ya saben que hay que meterse al chat. Sí, bueno, perdón. Señor, ganó, pone el puntico a Sofía, ciertamente, así es. ¿Sí? Entonces, la inflación la conocemos, sí, la inflación y tantas cosas que hemos hablado que maneja el Banco de la República, pero es medida por un indicador, que es el índice de precios al consumidor. Entonces, todo eso que estamos hablando, por ejemplo, la balanza de pagos, la deuda pública externa, el indicador de trabajo, el subempleo, todo esto son variables macroeconómicas. Muy bien, ¿qué es lo que nos toca acá en esa parte política macroeconómica? Seguimos. Bueno, en segundo lugar, hacer compatible la política fiscal, la programación presupuestal y financiera de los organismos y entidades que conforman el presupuesto. Por el presupuesto me refiero al presupuesto general de la nación, tanto de las empresas industriales y comerciales del Estado, también de las sociedades de economía mixta y que se rijan por el régimen de dichas empresas y de las entidades privadas que administren fondos públicos de orden nacional. Sí, entonces simplemente acuérdese que por eso hablamos del presupuesto del gobierno central. Es el presupuesto general de la nación. Y ese presupuesto, indudablemente, está canalizado en todos los ingresos del gobierno central, que son impuestos, pero a nivel nacional. Porque hay impuestos a nivel departamental e impuestos a nivel municipal. No sirve, porque estamos hablando de la nación. Uno, son todos esos impuestos, por ejemplo, el IVA, por ejemplo, el impuesto de renta complementarios, por ejemplo, el impuesto al consumo, etcétera, etcétera. Esos son impuestos a nivel nacional. Si de pronto dice alguno, no, profesor, el ICA, no, profesor, lo que es el pago de impuesto de vehículos, el pago de los bienes inmuebles. No, señor, eso es distrital y no estamos hablando del presupuesto del distrito ni de los departamentos, de la nación. Entonces es importante tener en cuenta esa parte del presupuesto. Entonces, si tenemos el presupuesto general de la nación, él distribuye y entrega recursos a todas las entidades descentralizadas, como leía la estudiante ahí, sí, a las empresas industriales y comerciales del Estado, a los institutos descentralizados, a algunas corporaciones, etcétera.
Ese es de los ingresos del presupuesto del gobierno central. Pero si la empresa es industrial y comercial del Estado, también los ingresos de esa empresa hacen parte de los ingresos del presupuesto. Entonces, hay que entender, es uno de la nación y dos presupuestos, por ejemplo, el de una empresa industrial y comercial del Estado. Le entrega el Estado unos recursos y cuáles son los tuyos. Haz tu presupuesto y elabora el presupuesto, vamos a decir, de Ecopetrol, o vamos a decir de Satena, o vamos a decir de Indumil, que son empresas industriales y comerciales del Estado. Ellos tienen su presupuesto, pero en este caso hablamos del central, del gobierno nacional. Y hablamos de los impuestos, pero no solamente eso. Hace parte que las utilidades que generan las empresas industriales y comerciales del Estado, eso hace parte del presupuesto también. De los ingresos del presupuesto. A nivel nacional estamos mirando para conformar toda esa cantidad de ingresos. Ahora, otros ingresos. ¿Cuáles? Las utilidades que genera el Banco de la República por el buen manejo de las reservas internacionales. Entonces, el banco administra las reservas internacionales. Por tanto, una buena gestión que haga el banco, pues ese aumento, ese superávit, esa utilidad, hace parte de los ingresos del gobierno central. Eso hay que entenderlo. Y también están pues, lo que es la venta de activos y también está las regalías. Esos son ingresos del gobierno central. Y cada uno, lo que hablaba la estudiante, por ejemplo, esas empresas industriales, esas corporaciones, esos institutos descentralizados, ellos reciben unos ingresos del gobierno central, aparte de otros ingresos que tienen esas entidades para conformar su presupuesto de ingresos y luego en la de gastos. ¿Quedó claro conforme a lo que tú estabas explicando ahí en el segundo puntico? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Bueno, y por último, evaluar la gestión de los organismos y entidades anteriormente mencionadas con el fin de lograr una eficaz y eficiente utilización de los recursos públicos. Ahora vamos a pasar a las funciones. En primer lugar, pues el CONFIS debe aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público. En segundo lugar, debe analizar y conceptuar las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones. Estas dos las tiene que hacer antes de presentárselas al CONFIS. En tercer lugar, debe determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual mensualizado de la caja del sector público. En cuarto lugar, debe aprobar y modificar mediante resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las mismas entidades que habíamos mencionado anteriormente, de las industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, con el régimen de aquellas dedicadas a las actividades no financieras. Esto se hace previas las consultas con el ministerio pues, que les hayan asignado en ese momento. Y por último, pues las demás que establezcan la ley orgánica del presupuesto, sus reglamentos o las leyes anuales del presupuesto. Bien, una pregunta. ¿Sí vas a decir algo más antes de la pregunta? Sí, acá es importante destacar que el gobierno nacional es el que reglamentará los aspectos necesarios para desarrollar esas funciones y lo relacionado con su funcionamiento. Bien. Pero pues que en todo caso esas funciones pueden ser delegadas y la Dirección General del Presupuesto Nacional las ejercerá funciones de Secretaría Ejecutiva de ese consejo. Bien. Cuando comenzaste a enumerar esas funciones del CONFIS, dice aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público. Yo pregunto, ¿cuál es ese plan financiero? Bien, entonces yo acompaño a mi estudiante en la exposición, no lo suelto. Miremos, vamos a suponer y que eso es una lógica en todos los presupuestos pues, del gobierno central, que se presente un déficit fiscal. ¿Qué estoy diciendo? Es cuando los ingresos son inferiores que los gastos o los gastos superan los ingresos. Eso se presenta siempre, porque los gastos van a superar gastos de funcionamiento y gastos de inversión. Por tanto, ellos ya tienen un proyecto, un plan financiero
para que sea aprobado por el CONFIS. Sí, amigo, desafortunadamente tengo déficit fiscal. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde te vas a financiar? Entonces, el gobierno tiene varios elementos para financiarse. Por ejemplo, él puede emitir bonos, títulos, valores, puede emitir TES, puede acudir a empréstitos ante las entidades multilaterales. Entonces, él tiene que presentar su plan. Vamos a decir, dice, no, vamos a emitir papeles de deuda pública interna. Esos son TES, son bonos. Entonces, dice, sí, señor, vas a financiarse internamente a través de esos papeles de deuda pública interna. Dicen al CONFIS, ¿cuánto del PIB? Cerremos los, ojo. A ver, joven. Entonces, estoy diciendo que le va a decir el CONFIS qué porcentaje del PIB ustedes van a emitir estos papeles de deuda pública interna. Entonces, tiene que decir 15, 20, 12, 14, el porcentaje que sea. A ver, yo oigo un micrófono únicamente, no deben escuchar ningún ruido porque me están escuchando a mí. Y si hay alguna duda, me preguntan. Ahora bien, al emitir esos papeles de deuda pública interna, tiene esa variable macroeconómica que es el endeudamiento público interno y que se hace a través de unos documentos financieros que llaman los TES, los títulos de tesorería. Entonces, todo eso tiene que relacionarlo. ¿Sí? ¿Para qué? Para efectos de que el CONFIS pueda él aprobar y modificar, ¿sí? esos planes, ese plan financiero. ¿De qué otro lado? De los bonos soberanos. ¿Sí? El gobierno puede emitir bonos soberanos, indudablemente. Y esos bonos soberanos, pues, son aquellos papeles de deuda pública externa que pone, ¿sí?, a consideración extranjeros. ¿Para qué? Para que ellos inviertan en esos papeles. Entonces ya hablamos de la deuda pública externa. A ver, jóvenes, oigo micrófonos y me distraen. Miremos, ya tenemos dos, papeles de deuda pública interna y papeles de deuda pública externa. Y se hace a través de un porcentaje del PIB. ¿Sí? Y la tercera, ¿para financiar qué? El déficit fiscal. La tercera es a través de empréstitos que hace el gobierno ante entidades multilaterales. Por ejemplo, al Banco Mundial. Y el Banco Mundial es un grupo. Dentro de ese grupo me voy al BIF, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y le digo, señor, necesito un empréstito. Entonces, ¿para qué? Pues ellos ya saben para qué es. Por ejemplo, buscando un déficit fiscal. Yo pregunto, ¿esto quedó claro o no? ¿Se fue el sonido? Sí, sí, sí. ¿Sí quedó claro? Sí quedó claro. A ver, ¿quién me repite eso? Porque a mí me parece que le haya quedado, que gana un punto que me repita. A ver, aquí miro el chat. A ver. El que dijo quedó claro y no veo ninguno. De pronto hablan del operador claro. De pronto decir, yo, Movistar. A ver, jóvenes. ¿Ninguno? A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Vuelvo y hago la pregunta. ¿Quedó claro? Un silencio total. A ver, Yuri, quedó como por allá, ri, sueña. Profesor, no tengo sueño, pero sí ri. A ver, miremos. Aquí veo a alguien. ¿Verdad? A mí, la verdad, a mí no, profe. Bien, ¿quién es el que me está diciendo? Aquí dice José. José. ¿José qué? ¿José Martínez? Porque dice, la verdad,
A mí, no, profe. Así, Vicente. A ver, Vicente. No oigo, es que algo pasa con el sonido. ¿Qué pasó? Profe, es que a él no le sirve el micrófono. Bueno, dice Vicente que no. ¿Quién más? No puedo hablar. Ah, bueno, me dice, no puedo hablar, Vicente. ¿Quién más no le quedó claro? Pero yo les digo que si quedó claro y luego me dicen, no, profe. Digo, hábleme si quedó claro y no me dicen. Para eso son las presentaciones, para No eso. mucho, profe, ¿puedes repetir la última parte? Bueno, vuelvo y repito, jóvenes, pónganle atención. Eso puede salir en el examen. Miremos, cuando la estudiante mira esa, a ver, miremos qué es lo que estamos diciendo ahí. A ver, pero quito las funciones. Perfecto. Entonces, estamos hablando del plan financiero y que lo debe aprobar, modificar y evaluar ¿quién? El CONFIC, porque dice cuáles son sus funciones. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Por ejemplo, tocando una variable macroeconómica que es el déficit fiscal. Y explico déficit fiscal. El déficit fiscal es cuando los ingresos son inferiores a los gastos o los gastos superan los ingresos. Hay déficit fiscal. ¿Qué hago? ¿Qué hago, gobierno? Pues financie ese déficit fiscal y presente un plan de financiamiento al CONFIS. Eso es lo que debe hacer. Entonces yo digo, ¿cómo lo hace? Primero, lo hace a través de las emisiones de papeles de deuda pública interna, que son llamados TES, títulos de tesorería o bonos. Y eso hace esa emisión con una programación y dice, voy a hacer una emisión de TES de 12 o 8, o pongámosle 4% del PIB. Bueno, ya está diciendo que 4% del PIB va a ser emisiones de deuda pública interna. Esa es una. Entonces, ¿qué pasa? Al emitir esos títulos valores, esos bonos, ¿qué pasa? Las personas, las entidades, ¿sí? Las entidades financieras invierten en esos papeles y les llega el dinero ¿a quién? Al gobierno. ¿Para qué? Para financiar el déficit fiscal. Ahí tengo que hacer un plan de financiamiento. Eso es lo que es una función que autoriza, evalúa a quién, el CONFIS. Dos, ¿a través de qué más? A través de la emisión de papeles de deuda externa. ¿Cuáles son esos? Son los bonos soberanos. ¿Sí? Se emiten a diferentes países del mundo, los que tenga contacto, vamos a decir Colombia. Un ejemplo que les voy a traer. Voy a emitir esos bonos soberanos a inversionistas únicamente de los Estados Unidos. Únicamente a inversionistas de los Estados Unidos. Para ellos, esos bonos se llaman bonos yanquis. Entonces, yo recibo por emisión de esos bonos unos recursos, ¿para qué? Para inclinarlos a el déficit presupuestal, es decir, para inyectar y financiar el déficit presupuestal. Y así hay varios. No me alargo más ahí porque pues tenemos las otras exposiciones. ¿Qué más, jóvenes? El tercero es empréstitos que hace el gobierno con el objeto de financiar el déficit fiscal. Y empréstitos ante entidades multilaterales. Una entidad multilateral es el Banco Mundial. Pues que el Banco Mundial es un grupo, es un holding. Entonces, tengo que mirar dentro de ese holding cuál es la entidad que yo debo llegar para el empréstito. Y dentro de esa entidad hace parte el banco, el BIF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Voy allá y le digo, amigo, ¿me presta? Pues, y eso le llega el dinero, pero eso entra a través de una variable macroeconómica que hace parte de la política cambiaria, que es la balanza de pagos. Y llegó. Esos son los tres elementos que habla ahí el primer punto de las funciones del amigo CONFIS. ¿Quedó claro o no? Sí, profe, ahora sí. No era sino tomar nota. Y si estoy hablando muy rápido, profe. Profesor, un momentico, me repite y yo lo repito 10 veces. No hay problema. Pero lo que me interesa a mí es que les quede claro. Estamos hablando de economía. Y esa parte económica es fundamental. ¿Sí? ¿Quedó claro o no? Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, Bueno. por favor, continuamos porque se nos acaba el tiempo. En siguiente lugar, pues tenemos el funcionamiento. Primero, el Consejo Superior de Política Fiscal se reunirá por lo menos una vez al mes, pero
si el ministro de Hacienda y Crédito Público lo quieren convocar antes, de forma extraordinaria, cuando lo estime necesario, lo puede hacer. Segundo, el quórum para deliberar y decidir es de la presencia de 3 de sus miembros. Y tercero, la Dirección General de Presupuestos será responsable de proveer el apoyo que se requiera y velará por el cumplimiento de las disposiciones efectivas. Ok, asesoramiento. Entonces, el Consejo Superior de Política Fiscal, digamos que en su calidad de secretaria ejecutiva del CONFIS, contará con 2 asesores cuyas funciones serán: primero, preparar documentos para que sean sometidos a consideración del CONFIS. Segundo, coordinar trabajos que sean necesarios para la elaboración del plan financiero. Tercero, coordinar la elaboración del programa anual de caja. Cuarto, acordar planes de desempeño con las entidades descentralizadas que el Consejo Superior de Política Fiscal estime conveniente. Acá el Consejo Superior de Política Fiscal establecerá la metodología que deberá realizarse en definición de estos planes. Siguiente, efectuar el seguimiento y evaluación de los planes de desempeño, que trata pues lo anteriormente dicho. Cuarto, siguiente, suministrar al Consejo de Política Fiscal los documentos y estudios necesarios. Esto es para que ellos verifiquen la compatibilidad y la coherencia de los presupuestos presentados por las respectivas entidades con el plan financiero y asimismo poder evaluar la ejecución de esos presupuestos y poner los correctivos que sean necesarios. Siguiente, evaluar la ejecución del programa de desembolso del crédito externo con base al informe que presenta el Ministerio de Hacienda y el Crédito Público, la Dirección General de Crédito Público, y también sugerir pues correctivos para los casos. Y preparar informes de gestión y ejecución de los proyectos de inversión en los organismos y entidades. Para esto, los asesores pueden solicitar información a la Dirección General del Presupuesto y al Departamento Nacional de Planeación, pues que considere pertinente. Y por último, asesorar al Ministro de Hacienda y Crédito Público en la preparación de actos administrativos que son necesarios para dar la correcta aplicación al sistema presupuestal de la Nación. El que me perdón. El que me conteste primero, ¿cuáles son esos actos administrativos? Voy a mirar el chat. A ver. Pasó con el chat, se perdió, se espumó, no, aquí está. A ver, ¿quién entró primero? Jóvenes, eso lo hemos visto. Aquí dice, Yuri. A ver, Yuri, ¿cuáles son los actos administrativos que habla ese asesoramiento? O sea, los actos administrativos como tal, ¿sí? Sí, ahí dice, leamos lo que dice. Asesorar al ministro de Hacienda y Crédito Público en la preparación de los actos administrativos. Y yo pregunto, ¿cuáles son los actos administrativos? ¿No más? Pues son los decretos, las resoluciones y las circulares. Correcto, muy bien, punto para Yuri. ¿Sí? Gracias. Hay que estar atentos, hay que anotar siempre lo que el profesor explica. Bien, seguimos, por favor. Bueno, acá también es importante destacar que hay otras funciones que pueden cumplir los asesores, pues que les asigne el Consejo Superior de Política Fiscal. Y también de eso, los temas tratados por el CONFIS deben ser previamente estudiados por los asesores, quienes les van a entregar un documento respecto a lo que se considere. Y por último, ya para acabar, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 18 de la Ley 38 de 1989, el banco cubrirá todos los costos y gastos que demande el CONFIS, incluido también el valor de los honorarios de los asesores, hasta tanto se efectúe la apropiación presupuestal necesaria que permita al Gobierno Nacional o al Ministerio de Hacienda y Crédito Público financiar esos gastos. Y bien, ya. Pregunto un momentico, porque hay que ganar puntos. La ley que acaba de tocar la estudiante
¿hace parte de qué? Ella tocó la ley 38 del año 89. ¿Hace parte de qué? Miro aquí. A ver. Ninguno, no están atentos, jóvenes. Repito, la ley 38, ¿en aquí apareció alguien? Sí. A ver, Peña dice aquí, ¿está bien Peña? Profe, yo. ¿Tú primero? Ah, sí, Marianela, perdóname. A ver, Pues Marianela. creo, si no me estoy equivocando, A ver, la sí. 99, ¿no? ¿La qué? Creo que escuché mal entonces. No, yo dije ley 38 del año 89, ¿hace parte de Sí. qué? Eso A va ver, dentro del Decreto Nacional 111 de 1996. ¿Y qué habla ese decreto 111 del año 96, amigo Gabriel? Listo. Este decreto, el presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 225 de 1995, y considerando que la Ley 225 del 95 introdujo algunas modificaciones a la Ley 38 de 1989 y la Ley, la Ley 179 ¿Y del cómo se llama esto, esas leyes? ¿Cómo se llama? Está ¿Cómo se llama? denominado en el decreto 111 del año 96. Acuérdese, ahí lo vas a mirar tú, el artículo 24 de la ley 225 del año 95 le da facultad al gobierno para que dicte un decreto y compile esas tres normas sin cambiar un ápice. Eso lo dice el artículo 24 de la ley 225 del año 95, dice eso. Por tanto, es el estatuto orgánico, el presupuesto. ¿Qué pasó aquí? A ver, jóvenes. A ver, ¿ninguno? Profe, es que no escuché bien la ley, ¿qué? A No, ver, repito. acá dice el Me artículo dijo el amigo, 24. pero no fue claro. Simplemente me trajo un decreto. Me trajo el No, decreto dice 111, ¿no? artículo 24, ¿cierto? Y yo dije el artículo 24 de la ley 225 del año 95. ¿Qué nos dice? Listo. Autoriza al gobierno nacional para que pueda compilar las normas de esta ley. La ley 38 de 1989 y la ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido. Esta compilación está en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Eso es. Entonces, cuando hablamos de la ley 38 que la estaba trayendo la estudiante, yo le dije, ¿esa ley hace parte de qué? La respuesta es, profesor, del estatuto orgánico del presupuesto. Eso es lo que hay que contestar. Póngale punto al amigo, ¿cómo se llama? Profe, A Marianela. profe, ya llevaría 2 puntos, ¿no? Por la anterior intervención y esta. Sí, claro. Al amigo Gabriel también, dele puntico. Póngale ahí. Ok. Bien. ¿Se acabó la explicación, la presentación? Sí, ¿Se acabó? profe, eso era todo. ¿Se terminó? No sé. Sí, sí. ¿Finalizó? ¿Desapareció la presentación? ¿Se volvió humo? Siguiente, por favor, Consejo Nacional de Planeación. Bueno, veo aquí el amigo Carreño. ¿No vino al fin Carreño, Yuri? Carreño, Juan Camilo. No, profe, estuve hablando con él por interno y al parecer está un poco enfermo. Entonces, siguiente, Sistema Nacional de Planeación. Mantilla Karen. A ver, en este tiempito que nos queda, a ver, ¿qué vamos a tocar? Bueno, ya les comparto la pantalla. Yuri, por favor, tomas nota de lo que yo he dicho. ¿Has tomado nota o no? A Yuri. ¿Yo? Sí, a Yuri. No echando Marianela, a Yuri. Sí, señor. Por favor, acuérdate que yo les pido un favor a X estudiante, pero hoy escogí a Yuri. Mañana puedo escoger a Cabezas Daniela. Bueno, entonces Yuri, para que me vas mirando lo que tocamos la clase pasada y las explicaciones que yo hago. Bueno, sí, señor. Disculpe,
Lisette, ¿podrías dejar de compartir la pantalla para compartir la mía, por favor? Profe, para tener también la nota de Daniela. No entiendo. Que ya tú me diste a mí la nota de mi RAE. Ya acabas de poner. Sí, también, sí. La de Daniela, Daniela fue la que expuso ahorita, Confi, sí, póngale 4.5, por favor. Ok. Bueno, a mí me correspondió el Sistema Nacional de Planeación, el SNP, y principalmente a qué hace referencia este. Se dice instancia de planeación participativa. Por planeación participativa se entiende que es una herramienta que permite a las comunidades y personas conocer desde diferentes puntos de vista la realidad y asimismo les permite actuar sobre ella. Para tener una planeación participativa se requiere programación, ejecución y evaluación por parte de las comunidades y personas donde se organizan con el fin de planificar actividades que resuelvan problemas y cumplir con los objetivos propuestos. Entonces, dicho esto, el Sistema Nacional de Planeación es una instancia de planeación participativa que tiene como objetivos integrar, capacitar y fortalecer a todos los consejos territoriales de planeación de orden municipal, departamental y nacional, para así hacer efectiva la planeación territorial participativa y garantizar el paso de la democracia participativa en todas las regiones de Colombia. ¿De dónde viene su origen? En el artículo 340 de la Constitución Política se dice que habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En las entidades territoriales de orden municipal y departamental habrá también consejos de planeación y, según lo determine la ley, el Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional de Planeación. Ojo, pues no, disculpe un momentico. Yo quiero para todos que tengan en cuenta, ella está tocando el Sistema Nacional de Planeación, que debimos tocar en primera instancia el Consejo Nacional de Planeación. Pero como no vino el amigo porque está indispuesto, entonces la estudiante está tocando, es el sistema, no el consejo, que tiene que mirar algunos aspectos del consejo es diferente. Grábense, sistema. Seguimos. Bueno, principalmente esta está dada por la ley 55 del 22 de noviembre de 1965, donde se establece el Sistema Nacional de Planificación Económica, Social y Administrativa. Por consiguiente, quienes integran el SNP está integrado por todos los consejos territoriales de planeación de orden nacional, departamental, distrital y municipal en las regiones que lo integran. Y las regiones que lo integran son el Caribe, la Pacífica, Antioquia en el eje cafetero, los llanos orientales, el centro sur, Amazonía, el centro oriente, la región insular y el distrito capital. A ver. Bueno, el Sistema Nacional de Planeación está estructurado en la organización y estructura administrativa. Bueno, aunque cabe mencionar que en los órganos y sistemas se encuentra el presidente, el Ministerio de Planeación, los consejos sectoriales, los ministros sectoriales, rectores sectoriales, las secretarías sectoriales y otros órganos especiales. Pero en la organización y estructura administrativa se presenta la Asamblea Nacional de Delegados, que es la máxima autoridad del Sistema Nacional de Planeación, donde sus decisiones cobijan todos los consejos territoriales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, así como las secretarías técnicas nacional, regional, departamental y subregional. Esta asamblea está conformada por delegados del Consejo Nacional de Planeación y la elección de estos delegados se realiza dentro de las asambleas departamentales del Sistema Nacional de Planeación. Punto ahí, Entre los delegados. Punto ahí.
dice integrados por las asambleas departamentales. Sí, señor. Pregunta a ver quién gana punto. Las asambleas departamentales. ¿Cómo se llaman los miembros de las asambleas departamentales? A ver, estoy mirando el chat. Un silencio total. Explico, jóvenes. Miremos. Ojo a esto porque eso se trata. No es que la estudiante no, es que no escribí, no señor, yo la acompaño en su exposición. Nos ubicamos en el cuadrito de doble entrada o matriz 3x3 donde está el gobierno nacional, departamental y municipal. Bien, ya ubicado, ustedes lo tienen ahí. Por favor, nos vamos al gobierno departamental. Profe, yo escribí yo. ¿Escribiste? Bueno, entonces continúa, Yuri. No, pues tú me dijiste cómo se llamaban los miembros, ¿cierto? De las asambleas departamentales, ¿sí? Sí. Se llaman diputados. Correcto, entonces explica lo que yo estoy diciendo. Ay, no, ya no. Bueno, No, pues, no, está digamos que yo sé que hay, según lo que tú nos explicaste, pues hay como hasta a nivel nacional, que está el Congreso, a nivel departamental, que están las asambleas y los miembros son los diputados. Sin embargo, los actos legislativos que pertenecen al departamental son las ordenanzas. En cambio, en los municipales están los consejos municipales, pues están los concejales y sus actos se llaman acuerdos. Entonces, así Eso es lo que tengo. Sí, está bien, ponga de puntico, Yuri. Mire aquí tan importante cuando nos dice cómo está estructurado el sistema. Está estructurado por X y llegamos a la asamblea departamental o sus delegados. Y uno dice, ¿qué será asamblea departamental? Eso es, hay que conocer. ¿Hace parte de qué gobierno? ¿Cuáles son sus miembros y cuáles son sus actos legislativos? Bien, continuamos. Ahora sí. Bueno, la Asamblea Nacional de Delegados se reúne de manera ordinaria una vez al año en el Congreso Nacional de Planeación y extraordinaria cuando se requiere. En segundo lugar, está la Secretaría Técnica Nacional, que está conformada por 2 representantes por cada una de las 9 regiones y son elegidos en las respectivas regiones. En tiempos de representación de los delegados regionales en Secretaría Técnica es de 2 años. Las secretarías técnicas regionales, en cada región de Colombia se crea una Secretaría Técnica Regional conformada por los delegados de las Secretarías Técnicas departamentales y se encarga de orientar y apoyar las acciones de la Secretaría Técnica de la región. Por otro lado está la Asamblea Departamental de Delegados, que está integrada por los presidentes y otros delegados, aplicando el principio de paridad de género, y cada uno de los 125 consejos territoriales de los municipios. Es el máximo organismo del sistema de planeación departamental y tiene como propósito impulsar la planeación territorial participativa en todas las regiones, participar en el seguimiento del plan de desarrollo y en el plan de desarrollo nacional. Por otro lado está el Consejo Territorial de Planeación Departamental, que fue creado en cumplimiento a la Ley 152 de 1994. ¿Esa con ley representación. de qué es? ¿Cómo se llama esa ley? No sé. A ver, ¿quién contestó? ¿Cómo se llama la ley 150 del año 94? Profe, ¿la ley qué? Se cortó, no escuché esa parte. 152 del año 94. ¿Esa no fue la que yo leí ahorita? Dígamelo. Ya. Esa no me enteré, no sé. Esa es... Profe, yo escribí. A ver, sí. Es la Ley Orgánica de Planeación. ¿Ley orgánica de planeación? Sí, profe, fue la que yo leí temprano en mi exposición. No, pero no es de planeación.
pues tiene que ver con planeación, pero ¿cómo se llama? Ley orgánica del plan de desarrollo. Sí. Es ley orgánica José del también plan había de escrito. desarrollo, que tiene que ver con planeación, pues que planeación es enorme, estamos hablando planes de desarrollo. Bien, el estudiante que dijo no le pongo porque él habló y no puso en el chat. No, ahí está, dice ¿Dónde yo. está, mijo? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel, mentira, no, lo envié en privado. Enviaste, la Se lo envié, embarraste, amigo. a Lisette. Pero de todas maneras, póngale el puntico al amigo. Digo, la próxima escribe en el chat, póngale el puntico al Sí, amigo. señor. Bueno, entonces seguimos, por favor. Bueno, el Consejo Territorial de Planeación Departamental tiene como funcionamiento una presidencia colegiada y se reúne cada mes. Tiene como funciones participar en la revisión de la formulación del plan de desarrollo y analizar los informes de rendición de cuentas del gobernador para promover la capacitación de los consejos territoriales de planeación municipales para el cumplimiento de sus funciones. Por otro lado está la Secretaría Técnica Departamental, que está integrado por 2 delegados del Consejo Territorial Departamental y 2 delegados por cada una de las 9 subregiones, para un total de 20 delegados. Los delegados subregionales se eligen en asamblea de subregiones y se reúnen cada 3 meses, que tienen como finalidad impulsar la capacitación y participación de los consejos territoriales de planeación. Las secretarías técnicas subregionales, no, disculpen, las secretarías técnicas subregionales son una propuesta pendiente para definir desde la Secretaría Técnica Departamental y esta tendría como finalidad facilitar la coordinación y el trabajo de red de los consejos territoriales municipales. Y por último, los consejos territoriales municipales, que son creados también por la Ley 152 de 1994, con el fin de participar en la formulación, seguimiento y control social a los planes de desarrollo municipal para su efectiva participación en la planeación. Bueno, por otro lado, están los objetivos específicos como objetivo general del Sistema Nacional de Planeación. Se dice que es potenciar el desarrollo sostenible del país mediante el ejercicio de la planificación. Y sus objetivos específicos son promover un desarrollo equitativo y la mejor distribución del ingreso y los bienes y servicios que brindan las instituciones públicas. También está aumentar el dinamismo de la economía y el crecimiento de la producción y productividad del país, contribuir a la protección y manejo racional de los recursos naturales con el fin de lograr un ambiente sano y equilibrado del país. También tienen como objetivo impulsar las acciones para mejorar la gestión de administración pública y la gobernabilidad del Estado para la satisfacción efectiva de las necesidades y de los habitantes. Y por último, propiciar la participación oportuna y relevante de las o los habitantes en la solución de los retos del desarrollo nacional y promover mecanismos de concertación entre las organizaciones. Una de las principales funciones del Sistema Nacional de Planeación. Ve unas porque es que los que estamos podemos leer. Entonces, no se trata de lectura, sino que tú nos hagas una síntesis de esas funciones del Sistema Nacional. A ver. Pues es como tal, ya las expliqué ahí en la diapositiva. Bien. ¿Qué más tienes? Ya por último solo son las funciones y ya, que fue lo más que encontré del sistema. Sí, aquí las podemos leer. ¿Qué otra cosa trajiste? Ya, profe, solo era eso, profe. Bueno. Bien, se nos termina el tiempo, califiquemos al estudiante, pongámosle 4.5, por favor, Marianela. Estoy diciendo Yuri, Marianela. ¿Alguna pregunta? Por favor, que se nos acaba el tiempo y eso se corta exacto a las 12 y ya van a ser. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Sí, a ver,
escucho. ¿Quién? Profe, no es ninguna duda. Es como también dice que se corta la clase, ¿qué nota le pongo entonces ahorita a Karen? 4.5. 4.5. ¿Te envío nuevamente el Excel con las notas, profe? No, no, porque el día que vamos a hacer, no, lo que yo necesitaba era los temas, es lo más Ok, importante. perfecto. Cuando tenga todas las notas, se lo mando. Tú tienes ahí eso y en el cuadrito que yo te envié, ahí vamos a llenar. Entre todos prácticamente, pues hablamos los dos, Marianela, y entonces cuánto fue, cuánto le puse, cuántos punticos, cuánto le sobra, y ya en la evaluación escrita, listo, y ahí comenzamos a ajustar. Ok. Para eso. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? Por favor, le dicen al amigo Carreño Juan que entra exponiendo y que trate de estar pendientes ahí en el ordenador para cuando mande el link, o lo mande el link la monitora. Y nos quedaron 4, toca desagilizar. Entonces no vamos a Quedan alcanzar. 5 contando el de Juan, profe. Sí. Nos queda el Consejo de Gobierno Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Hacienda y Operaciones de Mercado Abierto. Bien, y lo del amigo del Consejo Nacional de Planeación, Jóvenes, yo creo que eso es todo. Les agradezco mucho y pues no tienen ninguna duda. Si alguien tiene alguna duda con respecto a lo que yo expliqué, podemos aprovechar estos 5 minuticos que quedan. 4 ya. ¿Ninguno tiene alguna duda? ¿Ninguno tiene duda? No, señor. De todas maneras, muchas gracias por acompañarme y nos estamos viendo oportunamente, jóvenes. Felicidades este resto de sábado. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Hablamos. Bien.